Hoy es viernes 14 de junio de 2024 y estas son las noticias. La Suprema Corte ha garantizado el derecho a la identidad de género autopercibida a través de sus sentencias. La independencia judicial se satisface cuando se juzga desde el derecho y no desde las relaciones de poder, afirmó el ministro González Alcántara Carrancá. La participación del Ejército en operaciones de control migratorio debe apegarse a estándares convencionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González, y a nombre de todo este equipo de trabajo, les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Viernes, ya lo decíamos, hace unos minutos, viernes, inicio, por supuesto, del fin de semana. Vámonos con toda la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 174/2021, en la que invalidó la fracción segunda del artículo 138 cuater del Código Civil del Estado de Oaxaca. Una disposición que establecía el requisito de tener al menos 12 años de edad cumplidos para solicitar al Registro Civil de la Identidad la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. La Corte determinó que la norma prohibía de manera absoluta que las niñas, niños y adolescentes pudieran acceder al procedimiento para modificar su acta de nacimiento, lo cual violaba su derecho a que les sea reconocida su identidad de género autopercibida mediante procedimientos adecuados que cumplan con los parámetros delineados por el Tribunal Constitucional y organismos internacionales. Indicó que si bien las niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y que por lo tanto los procedimientos para modificar sus documentos deben de contar con ciertas salvaguardas, la prohibición absoluta para tal efecto no encuentra justificación constitucional ni convencional. En otro tema, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por el Ejecutivo Federal, debe partir de un diálogo basado en información objetiva. Reconoció que la autocrítica es una de las claves para mejorar la impartición de justicia federal. El diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales no podría ser otro diálogo que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico, basado en información objetiva como real, en donde se escuche, en donde se intercambien ideas, se dialogue con los operadores y actores involucrados. En el marco del 10º Encuentro Regional para integrar una agenda de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal realizado en Puebla, el ministro González Alcántara Carrancá destacó que no hay independencia judicial cuando se juzga desde las relaciones de poder. La independencia judicial se satisface cuando se juzga desde el derecho, no desde las relaciones de poder, no desde los juegos de intereses o de cualquier concepto ajeno al mismo. De manera que solo podremos hablar de un poder judicial independiente cuando sus resoluciones, cada una de sus resoluciones, atiendan únicamente a las razones que el derecho proporciona. En esta ocasión fueron convocados académicos, integrantes de la sociedad civil, estudiantes y autoridades de distintos niveles de los estados de Puebla y Tlaxcala, quienes por más de 3 horas intercambiaron experiencias sobre diversos temas relacionados con el sistema de seguridad y justicia. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 336 del Código Civil del Estado de Jalisco, que excluye de todos los gananciales de la sociedad conyugal, es decir, de los bienes que quedan después de pagar las deudas de dicha sociedad al cónyuge que actuó de mala fe, es inconstitucional, ya que transgrede los derechos de propiedad y a la protección de la familia. La sala explicó que la norma tiene un fin constitucionalmente válido y es idónea para disuadir a las personas de engañar a otras respecto de la decisión y condiciones bajo las cuales se contrae matrimonio.
pero no es necesaria para alcanzar el fin deseado y es desproporcionada, al privar a una persona de todos los frutos que hubieran derivado de la vida en común, incluso dado el sistema de ganancias previsto en la legislación local. La exclusión podría propiciar que el demandado no pueda tener una vida digna y autónoma con motivo de la nulidad del matrimonio. Las disposiciones son contrarias a los artículos 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevén que el matrimonio no debe convertirse en una causa de empobrecimiento de las personas que lo integran. La Sala aclaró que la invalidez de dicho artículo no impide que la parte afectada pueda reclamar los daños y perjuicios que haya presentado y resentido de dicha conducta ilegal. Gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal se logró que un juzgado de distrito ordenara el cese de la prisión preventiva en favor de 5 personas privadas de la libertad, esto en Oaxaca, quienes fueron procesadas por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Ello como consecuencia de un conflicto comunitario suscitado en diciembre de 2014 en el Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca precisamente, en el que fue agredida la entonces secretaria de la Mujer y uno de sus familiares, quien perdió la vida. Hechos que se dieron en el contexto del emplazamiento que realizó la Auditoría del Estado para que el presidente saliente rindiera cuentas del destino de más de 20 millones de pesos asignados por la Federación. Integrantes de la Asamblea Comunitaria tomaron el Palacio de Gobierno, lo que propició persecución de sus integrantes, entre ellos los 5 procesados, desplazamiento forzado y detención de mujeres y hombres con liderazgo en la comunidad. La Defensoría promovió amparo indirecto, mismo que el Juzgado Cuarto de Distrito en la entidad concedió, dejando insubsistente la resolución dictada en septiembre de 2023 en contra de 2 implicados y ordenó revisar si la prisión preventiva impuesta a las 3 personas restantes estaba justificada y analizar el cambio de la medida cautelar, una determinación que fue confirmada por el primer tribunal colegiado en materias penal y del trabajo del 13º Circuito en mayo de 2024. Ante ello, el juez mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, determinó procedente el cese de la prisión preventiva e impuso la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado, prohibición de acercarse a las víctimas, prohibición de abandonar el Estado y el país, así como abstenerse de participar en asambleas comunitarias y actos políticos. La Defensoría Pública Federal continuará promoviendo que se establezcan medidas alternativas a la prisión preventiva y que ésta cese cuando se haya excedido el plazo de 2 años que prevé el artículo 20 constitucional. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá llamó a fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad. Al participar como moderador dentro de los diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lamentó desgracias como la del año pasado, con la muerte de decenas de personas en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez por un incendio. Eso es una verdadera preocupación para el Estado mexicano y una vergüenza para todos los mexicanos, el trato que les damos a los migrantes sudamericanos, centroamericanos y del Caribe y de otras partes del mundo. Andrea Pochac, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, advirtió que el recurso de las Fuerzas Armadas en controles migratorios debe ser excepcional. Las Fuerzas Armadas en control migratorio no puede ser la regla. La migración, si tenemos en cuenta que la migración, incluso la migración irregular, en condición irregular, si tenemos en cuenta que la migración no es un delito, la participación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio fronterizo debe ser lo más estricta posible, justificada y sujeta al estricto cumplimiento de los criterios interamericanos. En conferencia magistral destacó que desde la Comisión Interamericana existe la preocupación por la falta de incorporación de un enfoque de derechos en las políticas migratorias en la región. Y la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte
publicó el protocolo para juzgar casos que involucren derechos en materia ambiental, una herramienta para conocer la estructura, objetivos, disposiciones y principios que permitirán implementar el Acuerdo de Escazú. Este es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. La obra expone las generalidades del derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales y las obligaciones del Estado en este respecto. Ante la crisis ambiental que afecta a todo el planeta, los jueces tienen la obligación de garantizar que el derecho a un medio ambiente sano tenga una incidencia real en la población. Así lo señaló el magistrado federal Isidro Emanuel Muñoz Acevedo, al participar en el conversatorio sobre avances del Poder Judicial en la tutela efectiva de este derecho. Tenemos que mirar a los juicios ambientales con nuevos ojos, bajo un nuevo lente que lo distinga plenamente de todas las demás materias, precisamente ante la urgencia de esta crisis planetaria, pero sobre todo por los problemas únicos y complejos que nos presenta la contaminación de nuestro planeta. Indicó que es necesario atender estos casos a la luz de estándares internacionales para flexibilizar el acceso a la justicia, para que el ciudadano pueda reclamar ante los tribunales la afectación al medio ambiente. No podemos estimar que solamente el ser humano sea el centro de este medio ambiente, que sea el objetivo principal. Creo yo que ahorita en la construcción que ha ido haciendo la Corte respecto al tema, hemos empezado a abandonar esta visión antropocéntrica del medio ambiente y estamos empezando a ver a las otras especies y los otros entornos y los otros elementos que importa que cuidemos. Vámonos rápidamente a unos mensajes. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 25 grados la temperatura. Regresamos. Al regresar, PAN y PRD piden anular la elección presidencial por intromisión indebida del presidente de la República. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más. La perspectiva de género sirve para visualizar todos los antecedentes, analizar y ver la realidad de las mujeres que están involucradas en procesos criminales, como pueden ser contextos de violencia, discriminación y desigualdad. Así lo expresó la magistrada de circuito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez al impartir una charla a estudiantes de Derecho. Recordó un asunto resuelto por la primera sala de la Corte en el que determinó que la condena de 27 años impuesta a una mujer por el homicidio de su pareja fue injusta e ilegal, ya que no se juzgó con perspectiva de género. Determinó que tenía que haberse analizado el contexto de violencia, discriminación y vulnerabilidad que sufrió esta mujer a manos de una de las partes en la relación, una parte que tenía más poder económico, más poder físico y que utilizó ese poder de forma abusiva para socavar y aplastar los derechos y las libertades de la otra parte dentro de la relación. En otra información, este jueves, Xóchitl Gálvez presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del acuerdo del INE que declaró triunfadora de la elección presidencial a Claudia Sheinbaum. La ex candidata presidencial aclaró que no pretende que se anule la elección, sino únicamente que se sancione al presidente López Obrador por su reiterada intromisión en el proceso electoral. Adicionalmente, el PAN y PRD presentaron juicios de inconformidad pidiendo la nulidad de la elección, misma que calificaron de Estado, por la recurrente intromisión del presidente y del crimen organizado. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó cuáles son las causales de nulidad de una elección presidencial previstas en la ley. Por ejemplo, no instalarse el 25% de las casillas o anularse el 25% de las casillas. Luego hay causales de nulidad genérica que se encuentra una en la ley,
Después, causales que se encuentran en la Constitución, que, por ejemplo, dinero del crimen organizado, adquirir tiempo aire, ¿no? Y finalmente, y es respondiendo a su pregunta, las causales que se encuentran en la jurisprudencia, que es la causal que se llama por violación a los principios constitucionales. Un recurso que se suma a los 230 juicios de inconformidad que se han presentado impugnando los cómputos distritales en diversas entidades del país. La Sala Regional Ciudad de México revocó la determinación del INE con la que negó expedir la credencial para votar a 2 ciudadanas en Morelos, a quienes les notificó que su domicilio era irregular, mas no explicó cómo subsanar esta situación. Por tanto, ordenó darles a conocer de manera clara y precisa las razones por las que se sustentó precisamente esta decisión para que puedan subsanarlas y obtener el documento de identificación. Se determina que las partes actoras desconocen las razones por las que se concluyó excluirles del padrón electoral y la lista nominal, pues la autoridad responsable únicamente les notificó la determinación de exclusión, refiriendo que el domicilio que indicaron en sus solicitudes era irregular, pero no las razones y fundamentos que sostuvieron su decisión. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir expresó su preocupación por diversas tendencias y retos virales, esto en redes sociales, que refuerzan estereotipos de género. Tal es el caso de las denominadas tradwives o esposas tradicionales, que romantizan las conductas que devuelven a las mujeres a una vida dedicada exclusivamente al ámbito doméstico y de cuidados. Por otra parte, niñas de entre 9 y 13 años se han sumado a la campaña Sephora Kids, en alusión a una marca de cosméticos con el uso de rutinas de anti-envejecimiento que, más allá de dañar su piel con sustancias no aptas para su edad, conlleva consecuencias psicológicas debido a la frustración de no poder alcanzar estándares imposibles de belleza. También está el movimiento de las Almond Moms o mamás almendra, que promueven dietas restrictivas a sus hijos y estereotipos precisamente de que solo los cuerpos delgados son atractivos, lo que pone en riesgo, por supuesto, a niñas y niños de padecer trastornos en su alimentación. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico celebraron la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de otorgar un amparo a víctimas del periodo de violencia política del Estado entre 1965 y 1990. Señalaron que con esta decisión, el máximo tribunal reafirma que los crímenes de lesa humanidad durante este periodo son imprescriptibles y deben investigarse, lo que acredita la importancia de contar con instancias judiciales independientes que revisen el actuar de las fiscalías. Ante ello, exhortan a la Fiscalía General de la República a continuar con el trabajo que implica la garantía de justicia y de derecho a la verdad para los cientos de víctimas que prevalecen sin respuesta ni justicia hasta el día de hoy. Ya nos vamos, pero acompáñenos a las 19:30 horas en nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Recuerde este sábado a las 18:30 horas, Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Oscar González, pásela muy bien y nos vemos en la próxima.